Bueno, entonces el tema que vamos a desarrollar en la clase de hoy de la materia estabilidad y resistencia de materiales es lo que se conoce como concentración de tensiones. Bueno, en esta primera transparencia básicamente lo que hacemos referencia es que cuando estudiamos la solicitación axial, nos vamos a referir con exclusividad a uno de estos tres procesos de carga que están subrayados en esta transparencia. Cuando estudiamos la solicitación axial, la distribución de tensiones normales, es decir, la sigma, que aparecen en la sección de una barra suficientemente alejada de la zona perturbada de los extremos. ¿Qué queremos decir? Tenemos una barra sometida a un proceso de tracción, las fuerzas concentradas están aplicadas a los extremos. Toda vez que nosotros hagamos un análisis de una sección alejada de esa zona de los extremos, la tensión va a presentar una distribución uniforme y el valor de la tensión, vamos a ver cuando desarrollemos el tema de solicitación axial, se calcula simplemente dividiendo el valor de la carga por el área de la sección de la barra que estamos traccionando concretamente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si en vez de tener una probeta, una barra con una sección totalmente uniforme, en alguna parte de esa barra, como puede ser acá, tenemos unas entallas, es decir, tenemos una disminución de la sección en esa zona. Y bueno, lo que vamos a ver concretamente es que esas entallas actúan como elementos concentradores de tensión, por lo cual la tensión asociada a la zona de la entalla va a tomar este pico que se ve acá. Acá estamos viendo un diagrama de tensiones normales, ¿no es cierto? En donde en esta zona central es prácticamente constante y en la zona o al lado de la entalla presenta un valor pico, ¿no es cierto? Es decir, que estas entallas, que son elementos concentradores de tensión, lo que van a hacer es aumentar la tensión que resultaría de la que calcularíamos a través de este proceso de solicitación axial, donde acá está presentada la fórmula, ¿no? Que la tensión normal es igual o resulta de dividir la carga que está dada por la fuerza P, ¿no es cierto? La fuerza, digamos, axial P, dividido A, que no es otra cosa que el área que presenta, digamos, el área en dirección normal a esa carga que presenta esta barra, esta probeta, ¿no? Entonces, Una consulta. sí, En la diapositiva anterior, donde se representaban esas entallas, la tensión va a ser mayor porque el área es menor. bueno, claro, sí, ¿Puede sí. expresarse de esa manera? Eso, a ver, Emiliano, ¿no? Sí, Eh, el tema es así. Vos tenés, suponete que la probeta fuese uniforme, ¿no? sí, Si fuera de sección uniforme y está sometida a una carga axial P concéntrica como la que está dibujada allí, y la sección de la probeta también es constante e igual a A minúscula, está puesto acá, en cada una de las secciones alejadas de
de estas fuerzas concentradas, la tensión normal va a ser siempre la carga dividida el área de la sección. Evidentemente que si, por ejemplo, el efecto de concentración de tensión no existiera y considerásemos la probeta con la entalla, como en esa sección, en la zona de la entalla, la sección es más chica, la relación P sobre A tiende a aumentar. ¿Se entiende? Pero acá estamos diciendo, o sea, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo esta sección, discúlpenme que seguramente que no me va a salir bien, ¿no? Pero, o sea, yo tengo esto y acá tengo las tensiones normales, ¿no es cierto? Lo que yo les quiero decir que en esta sección, evidentemente, como la sección es menor, las tensiones normales aumentan, ¿sí? O sea, son más altas. O sea, este segmento es más largo que el que dibujé en la sección anterior, ¿correcto? Pero por otra parte, lo que sucede puntualmente sobre la concentración es un pico de la tensión. O sea, ¿diferenciamos las dos situaciones? O sea, lo que vos decías, Emiliano, es correcto. En esa sección, en donde está la entalla, como la sección es menor frente a la misma carga, evidentemente que en esa sección de mínima vamos a tener una tensión más alta, ¿sí? Pero el efecto de concentración de tensiones, aparte, lo que nos dice es que exactamente en el punto donde arranca la entalla vamos a tener un pico de esa tensión normal. ¿Está bien? Profe, una consulta. ¿Esa entalla es producto del esfuerzo o No, tiene la probeta? no. Ahora lo vamos a ir viendo. Ahora, yo inclusive, ¿saben qué? Agregué algunos videos para mostrarles cómo se fabrican estas entallas, ¿no? Porque, a ver, las piezas mecánicas muchas veces, por una condición de diseño, necesitan tener una entalla en algún lugar porque, por ejemplo, representa esa entalla una necesidad porque hay que hacer una salida para una operación de rectificado o para una rosca. Es decir, que muchas veces el diseño mecánico de la pieza y aspectos constructivos de la pieza significan que nosotros tengamos que generarle a la pieza en algún lugar una entalla, que esas entallas pueden tener diferentes formas, ¿no? Que era lo que vamos a ver en la próxima transparencia. ¿Está bien? O sea, ya me parecía, claro, sí, entiendo, profe. Bueno, miren. Acá, por ejemplo, todos estos elementos que vemos acá, por ejemplo, un agujero es un elemento concentrador de tensión. Una diferencia, por ejemplo, claro, esto es una chapa, ¿no? Pero acá tenemos dos medidas diferentes para este ancho y acá tenemos un radio de empalme. En esta zona también vamos a tener un efecto de concentración de tensión. Lo mismo va a suceder en esta diferencia de diámetros que tenemos en este eje que tiene un chanfle. O también nos va a pasar cuando sobre una superficie cilíndrica, sobre un eje, por ejemplo, se mecaniza una ranura para recibir una chaveta. O en aquellos casos donde sobre un eje tenemos una, bueno, notch concretamente es una entalla, ¿no?
O sea que hay distintos elementos geométricos, que son, muchos de ellos están presentados en esta transparencia, que esos elementos geométricos, cuando la pieza que contiene los elementos geométricos está sometido a un estado de carga, esos elementos geométricos van a ser elementos generadores de concentración de tensiones. Y concentración de tensiones lo tenemos que pensar como un incremento de tensión respecto de la tensión nominal que resultaría de calcular esa tensión a través de las fórmulas que hay o que surgen de la resistencia de materiales, que recién les comentaba, digamos quizá la más sencilla de todas, que tiene que ver con la tensión normal frente a una solicitación axial. ¿Está bien? Ahora bien, ¿cómo hacemos nosotros para determinar la incidencia de esta concentración de tensiones que decimos que va a aparecer en función de la geometría que tenga la pieza y del tipo de esfuerzos a los cuales esté sometido la pieza? ¿Cómo hacemos para determinar los factores que van a multiplicar a las tensiones que surgen de usar las expresiones, las fórmulas de la resistencia de materiales? Bueno, básicamente hay dos caminos. Los factores de concentración se pueden determinar a través de la teoría matemática de la elasticidad, y aplicando teoría matemática de la elasticidad se pueden establecer estos factores en algunos casos particulares, y principalmente los factores de concentración de tensiones los vamos a obtener en forma experimental, que de eso se trata la práctica de laboratorio concretamente, ¿no? Así que bueno, nos vamos a ir introduciendo un poco en la teoría en relación a cada uno de estos métodos. Como nosotros, o como les decía antes en la transparencia, o les mostraba antes, sobre distintos elementos geométricos que funcionan como concentradores de tensión, esos elementos concentradores de tensión son generados mediante lo que se conocen como procesos de mecanizado, ¿no? Yo sinceramente no sé si ustedes han visto en alguna materia, tanto los estudiantes de metalurgia como los de eléctrica, si en alguna materia tuvieron la posibilidad de ver de qué se tratan los procesos de mecanizado, ¿no? Les pregunto. No, profe, yo por lo menos no. No, yo tampoco. Bueno, los procesos de mecanizado son procesos de fabricación que se denominan por arranque de viruta porque van quitando material al material de partida para transformar ese material de partida en una pieza terminada, ¿no? Entonces, bueno, existen distintos tipos de procesos. Por ejemplo, este proceso es el torneado. El torneado es un proceso típico que se utiliza para fabricar superficies cilíndricas, en donde acá tenemos un material que está girando alrededor del eje que yo dibujé, y una herramienta que se desplaza en sentido longitudinal de manera tal, o sea, en sentido longitudinal y paralelo al eje del material, de manera tal que genera una superficie cilíndrica con un diámetro menor al diámetro inicial de la barra. O sea, el diámetro inicial de la barra es este, ¿no es cierto? Y está generando un diámetro más chico, está generando este diámetro que está acá, ¿sí? En el caso de las operaciones de fresado,
Ya les adelanto que vamos a ver videos de estos procesos porque yo me imaginaba de esta circunstancia. En el caso de las operaciones de fresado, que se dice milling en inglés, las operaciones de fresado se utilizan para hacer superficies planas. Acá es como que tenemos una chapa gruesa con un espesor y lo que se está haciendo a través del proceso de fresado es rebajarle el espesor. Fíjense que esta es la altura original, el espesor original que tiene la chapa, y acá tiene un espesor menor, ¿no es cierto? Eso se logra con una herramienta que rota, y esa herramienta en realidad se va desplazando según esta línea punteada que se ve acá. No sé si la alcanzan a visualizar, ¿no? Sí, se ve. Bueno, abajo a la izquierda tenemos una operación de agujereado. Supongo que, bueno, este proceso probablemente es el más conocido de todos, ¿no? Normalmente el proceso de agujereado nos va a permitir generar una cavidad cilíndrica en un material, y lo habitual es que la herramienta tanto rote como avance, ¿no? O sea, que la herramienta tenga un movimiento de rotación como un movimiento de avance o de alimentación, que se suele llamar. Y en la última operación que dice grooving, grooving significa ranurado, es decir, es una operación particular de torneado en donde la herramienta se mueve en sentido radial y la punta de la herramienta tiene una forma tal que nos genera una ranura radial sobre la superficie cilíndrica. ¿Está bien? Y a través de estos procesos es que en la mecánica se generan estas geometrías, estas formas concentradoras de tensión. Bueno, desde el punto de vista experimental, existe una técnica que es la fotoelasticidad, a través de la cual uno puede fabricarse, digamos, un modelo de la pieza que quiere estudiar en un polímero transparente, y ese polímero sometido a carga y a una iluminación nos muestra unos mapas, que son estos mapas que se observan en colores, que nos dan una idea del proceso de carga y del estado de tensión, ¿no? Concretamente, fíjense que donde hay mayor distorsión de estas zonas es donde tenemos las mayores tensiones actuantes sobre la pieza, ¿no? Que la pieza en este caso concretamente es como si se tratase de una planchuela, ¿no es cierto?, que tiene este ancho, que tiene este largo, tendrá un espesor que evidentemente está hacia la profundidad de la pantalla y por eso no lo vemos, pero que le han agregado esta ranura que hace las veces de concentrador de tensiones, ¿no? Fíjense también acá cómo se ve este efecto de concentración de tensiones, que es donde, si ustedes alguna vez han utilizado una llave ajustable de boca abierta, como la que está en esta imagen de la derecha, siempre hay un juego entre la boca de la llave y lo que sería el hexágono del tornillo que queremos apretar. Por eso, al existir un juego, en realidad el contacto se produce en dos zonas, ¿no? Y en esas dos zonas, evidentemente, hay un pico de tensión asociado a ese contacto, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver un método gráfico que nos permite visualizar
de una manera bastante sencilla el fenómeno de concentración de tensiones e inclusive que nos va a servir para extraer conclusiones prácticas, ¿no? A este método se lo conoce como analogía del flujo y es uno de los métodos que más se utilizan para representar los efectos de la concentración de tensiones. ¿Y cuál es la idea, cuál es el concepto de la analogía del flujo? Concretamente, el concepto es que la curvatura de las líneas de fuerza es proporcional a la severidad del concentrador de tensiones. O sea, el concepto, la idea, es la que está en letra inclinada en el segundo párrafo de esta transparencia, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, consideramos llamémosle una planchuela, ¿no es cierto?, que tiene este ancho y esta longitud, en donde la sección es perfectamente constante, y estas son las líneas correspondientes al flujo. Todas estas líneas van a ser rectas. En cambio, cuando sobre nuestra planchuela tenemos un elemento concentrador de tensión, como puede ser esta entalla, las líneas de flujo que están cercanas a la entalla se van a distorsionar, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, el grado de distorsión nos va a dar una idea, concretamente, del grado de la concentración de tensión. En el libro de Orlov, un libro ruso que se llama Ingeniería del Diseño, tenemos bueno, un método bastante similar al que vimos antes, y en el que, bueno, vamos a suponer que tenemos una barra sometida a una carga exterior de tracción y que esa carga se distribuye uniformemente en las secciones transversales de nuestra barra, ¿no es cierto? Entonces, en cada punto de la sección, la carga se va transmitiendo a través de lo que serían las fuerzas de enlace interno del material, y así se van transmitiendo de punto a punto. Y esa transmisión lo que hace es generar lo que se denominan líneas de fuerzas. Esas líneas de fuerza en estos dibujos, en estos esquemas, están mostradas como líneas finas continuas, y al conjunto de todas estas líneas es que las vamos a llamar flujo de fuerza. Entonces, el número de estas líneas debe ser igual en todas las secciones del cuerpo, y de algún modo la densidad de las líneas de fuerza, es decir, la cantidad de líneas por unidad de área, nos va a determinar la magnitud de las tensiones. Entonces acá nosotros tenemos básicamente cuatro esquemas. El A, que está asociado al C, por eso los intento redondear, y el B, que está asociado al D. ¿Por qué le digo que están asociados? Porque, y se ve muy claramente en los que están recuadrados, fíjense que acá tenemos un cambio muy brusco, en la geometría, porque tenemos un ángulo vivo en el caso de el esquema B, en tanto que en el esquema D tenemos, si bien un cambio de medida, pero ese cambio está hecho de manera gradual a través de lo que habitualmente se conoce como un chaflán, ¿no es cierto? Es decir, una línea inclinada.
Entonces, toda vez que estos concentradores de tensión, que son elementos geométricos que están, digamos, asociados a piezas mecánicas, toda vez que nosotros podamos darle una forma más progresiva a esos cambios para que las líneas de fuerza tengan menor distorsión, bueno, vamos a tener una concentración de tensión representada por un factor menor, con lo cual, bueno, si bien va a existir esta concentración de tensión, la vamos a ver suavizado, ¿no? Y bueno, este tipo de consideraciones es la que hacen los diseñadores mecánicos, que pueden ser, no sé, diseñadores industriales o pueden ser ingenieros mecánicos, cuando, bueno, están realizando actividades de diseño, ¿no? Concretamente, lo que yo les quería remarcar es que las piezas a veces demandan sí o sí que contengan concentradores de tensión, pero evidentemente que hay formas de diseñar esos concentradores de tensión de manera de disminuir ese efecto elevador de la tensión, ¿no es cierto? En el caso que está redondeado en A y C, en A se ve que es un semicírculo, y en el caso C, bueno, ya no tiene una forma de semicírculo. Se ve que donde inicia o donde termina, según cómo se mire esa entalla, ya no tenemos las aristas vivas que hay en el caso de A, ¿no? Y bueno, a eso apuntaba con esta cuestión de tratar de disminuir el efecto de concentración. Bueno, ¿qué estamos viendo en esta transparencia? En esta transparencia estamos viendo, en el caso A, una pieza en la cual solamente hay un elemento concentrador de tensión, y bueno, claramente que en esa zona se observa una gran distorsión de las líneas de flujo, ¿no? Ahora, si nosotros en una geometría similar tenemos 4 ranuras, como sería el caso de la B, bueno, el grado de distorsión en realidad se concentra en los extremos, ¿no? Y una solución, por ejemplo, que prácticamente tiende a eliminar el efecto de concentración de tensión, está dada en la geometría C, en donde el material que lleva estas ranuras está por encima de este diámetro. Entonces, evidentemente que la zona distorsionada o la distorsión de las líneas de flujo ya no es tan significativa, ¿no? Bueno, sí. Cuanto mayor es la cantidad de líneas de distorsión, mayor va a ser la cantidad de concentración de tensión, ¿no? Tal cual, sí, sí. Así es. Gracias. De nada. Bueno, acá lo que quería hacer es mostrarles un video. Yo les decía que, bueno, en la fabricación de piezas metálicas se utilizan procesos que se llaman de arranque de viruta. Acá vamos a ver un videito corto en el cual estamos partiendo de una pieza que probablemente sea fundida o forjada, y a la cual se le va a dar la terminación por torneado,
y este proceso de torneado va a generar diferencias de diámetro, es decir, va a generar empalmes, va a generar discontinuidades, que esas discontinuidades, en función del proceso de carga que se vea sometida la pieza en condiciones de servicio, eventualmente puede generar una concentración de tensión. Pero ahora yo me quería concentrar en el método de fabricación, ¿no? Para tratar de acercar un poco a cómo se logran esas geometrías que comentábamos en una de las primeras transparencias, ¿no? O que comentábamos y observábamos. Bueno, ahí el material está rotando y la herramienta, bueno, tiene un desplazamiento que a través de la combinación de los dos movimientos que son de rotación y desplazamiento de la herramienta se van generando estos procesos de arranque de viruta, ¿no? Y bueno, fíjense que ahí claramente tenemos dos diámetros de diferente altura que, como les decía, si esta pieza, por ejemplo, en condiciones de servicio está sometido a flexión, bueno, ahí vamos a tener una concentración de tensión. Después vamos a ver cómo se puede aliviar esa concentración de tensión desde el punto de vista geométrico y, bueno, cómo en ese sentido actúan los diseñadores en función del conocimiento que tienen de cómo se fabrican las piezas. Ese es un torno de control numérico, sí, tal cual. Bueno, este video, sinceramente, me fue bastante difícil conseguir un video que mostrase cómo se fresa un chavetero en un eje, ¿no? Y bueno, de todos los que vi, este es el que me pareció mejor. Tampoco es una maravilla porque es un video bastante largo en realidad y se hace un poco lento, pero bueno, es lo mejor que encontré. Bueno, ahí lo que se está haciendo es la fijación de la barra cilíndrica con una suerte de, digamos, de morsa, ¿no? Y ahí nos están mostrando, digamos, el proceso, que era un proceso de fresado, que iba a trabajar en modo manual. Está cargando, digamos, condiciones de programación sobre el control de la máquina. Esto un poco no hace a lo que yo les quiero mostrar, pero bueno, se los comento a los efectos bueno, básicamente de no dejar de hablar, ¿no? O sea, estamos frente a una máquina que es programable y evidentemente requiere de una programación para poder generar la geometría que vamos a ver que se mecaniza sobre la superficie de la barra, esta que fue fijada a través de la morsa que está aplicada a la mesa de la máquina, ¿no? Ahí le dio inicio. La herramienta parece una mecha, una broca, pero no lo es. Es una fresa, se le llama fresa cilíndrica. Y la herramienta lo que va haciendo es una profundización en el sentido del eje de la herramienta y después se va corriendo lateralmente para ir generando una ranura longitudinal, ¿no? Sobre la superficie exterior de este material cilíndrico. Bueno, a la derecha otra cosa que se ve es que hay un tope, que ese tope le sirve, digamos, al operador de la máquina para fijar la posición de la pieza y que la máquina haga el fresado en la posición que él realmente lo necesita, ¿no? Ahí posiblemente ya se está visualizando la forma de la ranura de este chavetero, que lo va a replicar, si mal no recuerdo, hace 3 de este tipo de operaciones. Y bueno, estas discontinuidades que el mecanizado está generando sobre la superficie de esta pieza cilíndrica, evidentemente, según las condiciones de servicio de esta pieza cilíndrica, va a ser las veces de un concentrador de tensión.
Entonces, bueno, cuando se hace el diseño mecánico de esa pieza, evidentemente que son aspectos que hay que tener en consideración, ¿no? Porque en todas esas zonas la pieza va a estar más comprometida desde el punto de vista mecánico para poder soportar las cargas a las cuales la pieza se vea solicitada. Y yo siempre digo en condiciones de servicio porque, bueno, uno tiene que imaginar la pieza en su destino final, que posiblemente sea un componente de una máquina, de un automóvil, lo que fuere, ¿no? Bueno, ahí ya se detuvo el giro de la herramienta, el trabajo fue terminado. Ahí le falta una P, decía Job Completed. Bueno, ahí nos va a mostrar un poco las ranuras que hizo la máquina, ¿no? Y bueno, le voy a hacer una pequeña crítica al operador que, bueno, sacó la viruta con la mano, nunca debería haber hecho eso, ¿no? Porque se puede cortar, se puede lastimar. Además, eso no está, por fricción no está caliente el metal. Mirá, sí, pero en realidad yo estoy seguro que esa pieza prácticamente estaba fría. Ah, lo que puede estar caliente sí es la viruta, eso sí, ¿eh? De todas maneras, por las condiciones de corte que estaba sacando una virutita muy fina, no creo que haya tenido ese problema, ¿no? Vieron que en ningún momento se vio que ni que saliera humo del proceso de mecanizado, ni que la viruta cambiase de color. Eso básicamente es porque está trabajando a muy poca velocidad de rotación y muy poca velocidad de avance y sacando muy poquito material en cada pasada, ¿no? Creo que son décimas las pasadas que sacan de material. En ese caso muy probablemente, sí, sí. Pero ahora vamos a ver en este tercer video en donde se van a ejecutar ranuras pero ya sobre una superficie cilíndrica, van a ver que esta herramienta va a remover bastante más material. Uy, me quedó el audio. Ven que ahí está sacando bastante material la herramienta, ¿no? Bueno, ahí se ve inclusive cómo va saliendo la viruta, ¿no? Que se arrolla y se corta. Acá están dadas, digamos, la geometría de la herramienta. Estas herramientas se llaman insertos y estaban las condiciones de corte, ¿no? Acá están haciendo, digamos, una terminación en la pieza con una herramienta que tiene punta redonda. Acá van a continuar con herramientas con punta redonda. Ahí la estamos viendo, ¿no? Es esa pieza chiquitita que está en la punta. Y con esa herramienta redonda lo que se hace concretamente es que en los empalmes, en vez de quedar ángulos vivos, queden radios. Y los radios siempre son beneficiosos en el sentido para enfrentar, digamos, una concentración de tensión, ¿no? Bueno, acá están haciendo un poquito de una comparación entre las herramientas de este fabricante alemán y competidores. Bueno, están haciendo un poco de marketing. Muy bien. Entonces, bueno, ahí nosotros vimos en estos tres videos cómo a través de procesos de arranque de viruta se pueden generar estas geometrías sobre piezas, que esas geometrías después terminan resultando ser elementos concentradores de tensión en función de las cargas a las cuales esa pieza esté sometida, ¿no? Entonces, bueno, vamos a arrancar con un ejemplo muy sencillo en donde nosotros tenemos una planchuela, que esa planchuela
esa planchuela tiene un ancho H, tiene H mayúscula, ¿no? Tiene un espesor H minúscula, ¿sí? Y bueno, en un lugar y centrado con el ancho de la pieza, tiene un orificio cuyo diámetro es 2 veces A, ¿no? Que es esta medida. O sea, el radio de este círculo, de este agujero, el radio es A minúscula. Entonces, esta planchuela está sometida a una tracción. Acá tenemos las fuerzas de tracción. Y como decíamos, por ejemplo, en una zona de la planchuela donde la sección es constante, vamos a tener una tensión constante. Esa tensión va a tener un valor que va a ser igual, va a resultar de dividir la carga P sobre la sección de la planchuela. La sección de la planchuela es el H mayúscula por el H minúscula, o sea, el ancho por el espesor, ¿correcto? Ahora, en la sección correspondiente donde se encuentra el agujero, que esa sección está indicada con la letra BB, el agujero nos va a generar una concentración de tensión. Esa concentración de tensión va a ser tal que en correspondencia con el agujero vamos a tener un valor de tensión máximo. Y bueno, la tensión va a ir disminuyendo a medida que nos alejemos del orificio. ¿Está bien? Evidentemente que la sección de esta planchuela que tiene el orificio va a ser la sección más comprometida de la pieza en cuestión, ¿no? Ahora, yo les decía que un camino para determinar lo que serían los factores de concentración de tensiones es la teoría matemática de la elasticidad, ¿no? Que bueno, la teoría matemática de la elasticidad, por ejemplo, en las carreras de ingeniería mecánica es una materia, en las carreras de ingeniería civil es una materia, y bueno, evidentemente nosotros lo que vamos a ver es una expresión del factor de concentración teórico de tensión, el K sub T, obtenido por la aplicación de la teoría matemática de elasticidad, pero simplemente lo vamos a presentar ese valor. Lo que yo les decía es que la tensión, centrémonos en esta ecuación que está acá, ¿no? X sería la distancia que hay respecto del centro del orificio, ¿no? Y sigma X es la tensión, lógicamente que dentro del orificio no hay material, no hay tensión. Cuando X vale A, si nosotros reemplazamos en esta ecuación 2, el factor K sub T nos va a dar 3. Si hacemos ese reemplazo, si reemplazamos X por A, el factor K sub T nos va a dar 3. ¿Qué significa? Que la tensión normal en el punto A, que acá está indicado como tensión máxima, va a ser el factor de concentración teórico K sub T por la tensión nominal. La tensión nominal es la que resulta de calcular por la resistencia de materiales la tensión en esta planchuela como si no tuviese orificio. Entonces ahí simplemente haríamos dividir la carga por la sección de la planchuela. Esa sería la tensión sigma, que podríamos llamarle tensión nominal. Entonces, la tensión normal que surge de la existencia del agujero en el punto A y que en forma genérica decimos que es el factor K sub T de concentración de tensiones, factor teórico de concentración de tensiones, de ahí el subíndice, multiplicado por la tensión nominal, para el caso particular del punto A,
es igual a 3. Es decir, que el agujero aumenta en 3 veces la tensión nominal. Y evidentemente la otra cosa que observamos de la ecuación 2 es que cuando x tiende a infinito, por dar un caso extremo, es decir, cuando nos alejamos del orificio, ¿cuánto vale k sub t? K sub t vale 1. Es decir, que en zonas alejadas del orificio, la tensión en la sección donde está el orificio, pero en zonas alejadas del orificio, la tensión es igual a la tensión nominal. ¿Está bien? ¿Me siguen, no? Sí, yo quisiera hacer una consulta. Sí. En ese caso de que en donde usted reemplaza, en donde reemplaza x por a y le devuelve ese k sub t igual a 3, esa sería la tensión máxima, ¿no? Esa es la máxima, sí, sí. Ese es el valor máximo que puede adoptar k sub t para este caso, ¿no? O sea, este sería el caso de una planchuela, ¿no es cierto?, sometido a una carga axial concéntrica y que tiene un orificio de radio A, digamos, también dispuesto en forma concéntrica. O sea, si variamos la geometría, si variamos el estado de carga, lógicamente que el K sub t máximo va a variar, ¿no? Ahora vamos a ver otros ejemplos. ¿Está bien? Sí. Bueno. Bueno, lo que está en esta transparencia ya lo comentamos. Decíamos que la tensión máxima es 3 veces la tensión nominal, que para x infinito teníamos un k sub t igual a 1, con lo cual la tensión en ese punto, es decir, en un punto muy alejado del orificio, es igual a la nominal. Y una cosa que no dije hasta el momento es que al factor k sub t se lo puede, o en la bibliografía se lo llama indistintamente como coeficiente de forma, factor de forma o coeficiente teórico de concentración de tensiones. Yo remarqué ahí en negrita teórico porque está obtenido a partir de la teoría matemática de la elasticidad. Y el factor, si, bueno, lo podemos ver en la expresión 2, fíjense que solamente depende de cuestiones geométricas, no depende del material, ¿no? Por eso hablamos de un coeficiente teórico. Es un coeficiente obtenido por vía matemática. Vamos a ver que cuando la obtención de coeficientes de concentración de tensiones se hace en forma experimental, ese coeficiente de concentración depende del material, no solo de la geometría, sino también del material. Entonces, la última idea que está en esta transparencia, la de abajo, K sub t expresa la relación que existe entre la tensión real. La tensión real se refiere a esta tensión incrementada, y la tensión nominal que se obtiene suponiendo una distribución uniforme de tensiones. Y para ello, dentro de este marco teórico de la teoría matemática de la elasticidad, solamente se considera la geometría y el tipo de carga. Bueno, de ahí que ahora les voy a presentar 9 gráficos, que estos gráficos fueron construidos a partir de aplicar la teoría de la matemática de la elasticidad a algunos ejemplos geométricos sencillos, ¿correcto? Estos gráficos están ordenados de la siguiente manera. Los primeros 3 corresponden
a geometrías en donde tenemos cambio de sección. ¿Qué quiere decir cambio de sección? Quiere decir que nosotros tenemos, por ejemplo, una barra que acá tiene un diámetro de mayúscula y acá tiene un diámetro de minúscula menor, y que entre ambos hay un empalme dado por un radio R. En esta primer transparencia, esa geometría, con este cambio de sección, está sometida a un esfuerzo axial. ¿Correcto? Entonces nosotros vamos a tener una transparencia, esta primera, para geometría con cambio de sección, cuando esa geometría está sometida a esfuerzo axial, la siguiente a momento flector, la siguiente a momento torsor. Ahí vamos a tener nuestras primeras tres transparencias. ¿Qué información nos dan estos gráficos? Estos gráficos nos dan el factor teórico de concentración en función de la relación R sobre D y en función de la relación D sobre D. Cada una de estas curvas de trazo continuo corresponden a una relación D sobre D. ¿Qué es lo que se ve en relación a la relación D sobre D? Que a medida que va aumentando, es decir, que a medida que hay mayor diferencia en el cambio de sección, el factor de concentración de tensión va en aumento. ¿Correcto? Y otra cosa que se ve, que cuanto más pequeño es el radio de empalme, peor es el factor de concentración. Nos venimos hacia la izquierda. Entonces el factor de concentración tiende a aumentar. Me empiezo a ubicar como en esta zona. ¿Me siguen, no? En consecuencia, cuando un diseñador diseña una pieza para ser fabricada por arranque de viruta, evidentemente es muy malo el diseño si en un empalme entre dos diámetros de una pieza de revolución, por ejemplo, tengo una arista viva. Es lo peor que puedo hacer. O sea, si tengo radio cero. ¿Por qué? Porque si tengo radio cero, voy a tener una concentración de tensión que va a ser la más alta de todas. Yo lo que tengo que hacer para bajar la concentración de tensión, si yo por una cuestión de diseño la relación D sobre D no la puedo modificar, y por ejemplo para mi caso es de 1,5, lo que yo sí puedo hacer es tratar de aumentar el radio de empalme para ir corriéndome hacia la derecha, ¿no es cierto? E ir desplazándome sobre esta curva hacia la derecha de manera tal de ir disminuyendo el factor de concentración. ¿Me siguen? Bueno. Entonces, acá en la expresión 5, lo que nos están diciendo concretamente es que este gráfico que estamos presentando en esta transparencia nos da el valor de K sub T en función de la relación de diámetros de mayúscula de minúscula de una pieza con un cambio de sección y de la relación entre el radio de empalme R minúscula y el diámetro D minúscula, ¿correcto? En este caso tenemos un gráfico correspondiente a una pieza con cambio de sección sometida a esfuerzo axial. En la transparencia que sigue tenemos también una pieza con cambio de sección, acá lo vemos, igual que antes, diámetro D mayúscula, diámetro menor D minúscula, radio de empalme R,
Pero ahora el estado de carga, en vez de ser una carga axial, es una flexión. Acá tenemos un momento de flexión. ¿Correcto? Y bueno, evidentemente que el diagrama cambia, pero conceptualmente es algo muy parecido. Porque de nuevo, las ideas que yo les comentaba anteriormente sobre cómo hacer para disminuir el factor teórico de concentración de tensiones, esas ideas tienen la misma validez en este caso donde está cambiando el esfuerzo al cual está sometido nuestra pieza, ¿no? Ahora, la tensión nominal, lógicamente, que también es una tensión normal, porque en la flexión aparecen tensiones normales, la fórmula es distinta porque las tensiones normales en flexión están dadas por la relación entre el momento de flexión y el módulo resistente. El módulo resistente es el momento de inercia. ¿Se acuerdan cuando nos referimos a las características geométricas de las secciones? El momento de inercia dividido la distancia a la fibra más alejada de lo que es el eje neutro en flexión. Todavía no lo vimos eso, pero bueno, ya lo vamos a desarrollar. Por último, respecto de este grupo en donde nos estamos refiriendo a piezas con cambios de sección, representado ese cambio de sección por esta diferencia de diámetros D mayúscula, el diámetro mayor, D minúscula, el diámetro menor, y R, el radio de empalme entre esas dos secciones, ahora en este caso nuestra pieza la tenemos sometida a un momento torsor. ¿Sí? Y bueno, tenemos gráficos similares, ¿no? En este gráfico tenemos los valores de K sub T dados en función de la relación D sobre D y de la relación radio sobre el diámetro menor, ¿no? Entonces, si nosotros tuviésemos que analizar una pieza en donde tenemos un cambio de sección y tuviéramos que determinar un coeficiente teórico de concentración de tensión, básicamente lo que necesitamos saber es a qué tipo de solicitación está sometida, es decir, si está sometida a una carga axial, a una flexión o una torsión, y después tenemos que ver cómo es su geometría, cómo son sus diámetros D mayúscula, D minúscula y el radio de empalme. Y en función de esa información ingresamos en este diagrama y podemos obtener el factor teórico de concentración de tensiones con el cual vamos a determinar la tensión máxima que nos va a aparecer en ese cambio de sección. En el caso de la torsión, la fórmula con la cual se obtiene la tensión tangencial nominal, porque en torsión tenemos tensiones tangenciales, ya lo vamos a ver, es el momento torsor dividido el módulo resistente polar, que es el momento de inercia polar respecto de la distancia, bueno, a la fibra más alejada respecto del eje neutro de la pieza que se somete a torsión, ¿no? Ya eso lo veremos en las clases sucesivas. ¿Alguna consulta? ¿Me oyen bien? Sí, profe. Bueno. Bueno. Entonces, bueno, acá por ejemplo hay unos esquemas de piezas mecánicas en donde tenemos diferencias de sección
Fíjense que esto es un cigüeñal, ¿no? Una parte de un cigüeñal. Acá tenemos un diámetro, acá tenemos un diámetro más grande, acá tenemos un radio de empalme. O sea, evidentemente que en función de las condiciones de servicio de ese cigüeñal, esa sección tuvo que ser estudiada desde el punto de vista de la concentración de tensiones que genera este diseño geométrico que conlleva esta pieza, ¿correcto? Ahora, si el concentrador de tensión, en vez de ser un cambio de sección, es una entalladura, como tenemos dibujada acá, en las tres transparencias sucesivas vamos a tener, en primer lugar, una pieza con una entalladura sometida a una carga de tracción, luego a una carga de flexión, luego a una carga de torsión. Y vamos a observar gráficos que tienen formas, digamos, similares, formas equivalentes y que se analizan como ya analizamos los anteriores, ¿no? O sea, en este caso, fíjense que el diámetro máximo o el diámetro mayor, el D mayúscula, está considerado el diámetro del eje y el diámetro menor, el D minúscula, corresponde al diámetro de la ranura propiamente dicha y el R es el radio que tiene la ranura, que como nosotros vimos en el video que yo les mostré anteriormente, vieron que ahí había una herramienta con radio. Es decir, que esa herramienta con radio es la que va a generar el radio en la pieza, o si la estamos usando en una máquina de control numérico, inclusive con esa herramienta con radio, podemos hacer radios más grandes, controlando el desplazamiento de la herramienta. ¿Se entiende, no? Bueno, este es el primer caso entonces. Una pieza que tiene una entalladura sometida a un esfuerzo axial. Acá tenemos una pieza también con una entalladura, pero sometida, en este caso, a flexión. Y en el tercer caso, una geometría similar en donde la pieza está sometida a un esfuerzo de torsión. Entonces acá nosotros hemos mostrado 6 transparencias en relación a geometrías y estados de carga y los gráficos de los factores de concentración teóricos correspondientes. En las piezas mecánicas les decía yo que muchas veces los diseñadores, por cuestiones de necesidad de la pieza, incluyen en el diseño de las piezas este tipo de ranuras. Y entonces evidentemente en esa etapa de diseño, esa sección que está comprometida por esta entalla va a tener que ser analizada considerando el efecto de la concentración de tensión. Siempre vamos a buscar en nuestra pieza cuál es la sección más comprometida. Acuérdense que cuando nosotros estuvimos trabajando o analizando o estudiando lo que sucedía con el exterior de las piezas en términos de las fuerzas externas y de las fuerzas reactivas, y que trazábamos los diagramas de carga axial, de momento, de flexión, ahí era como que nos concentrábamos específicamente en ver dónde teníamos los valores máximos, por ejemplo, del momento de flexión. Pero ahora tendremos que ver dónde se combinan esos valores máximos con cuestiones geométricas de las piezas, y en todo caso
Ahí se nos va a ir complejizando un poco el análisis para que la pieza en su conjunto, con sus cambios geométricos, con sus entallas, con sus orificios, pueda soportar en condiciones de servicio a las cargas a las cuales va a estar sometida, y que el estado de tensión que resulte de esas cargas y de su geometría y el material con el cual esté fabricado conduzcan a esa pieza a trabajar en dentro del periodo de elasticidad, ¿no es cierto? Las últimas 3 transparencias corresponden a la concentración de tensiones generadas por orificios. En este primer caso, de una pieza sometida a un esfuerzo axial, en donde esta pieza en realidad es una placa, es decir, es una placa que tiene un ancho W y tiene un espesor T, y está sometida, como decíamos, a un esfuerzo axial. Entonces nos va a aparecer un factor de concentración de tensión en función de la relación D sobre W concretamente, ¿no? Del mismo modo, y para este tipo de geometrías de piezas en donde nuevamente tenemos una placa con un agujero, tendremos un diagrama correspondiente a los valores de K sub T para esta pieza sometida a flexión, y del mismo modo, ahora a un eje con un orificio, cuando ese eje o cuando esa barra se encuentre sometido a esfuerzos de torsión, ¿no es cierto? Cuando uno, digamos, repasa la bibliografía, se va a encontrar con que hay libros donde hay muchos más que estos 9 diagramas que yo les estoy presentando. Este es un pequeño extracto, porque bueno, en esos libros lo que se hace es recorrer diferentes tipos de geometrías, diferentes tipos de formas de concentradores de tensiones, y bueno, evidentemente vamos a tener mucha mayor cantidad de diagramas que los 9 estos que estuvimos observando acá durante esta presentación, ¿no? Pero bueno, yo simplemente lo que les quería mostrar es que en la bibliografía existen diagramas en función de determinadas geometrías y en función de los estados de carga que nos permiten determinar un factor teórico de concentración de tensiones, ¿no? Que es el que eventualmente usaríamos si nosotros tuviéramos que hacer alguna verificación en una pieza que estamos analizando. Bueno, y acá por ejemplo nuevamente nos aparece nuestro cigüeñal que ya habíamos visto antes, en donde acá tenemos un orificio de lubricación. O sea que ese orificio de lubricación es una necesidad propia de la pieza para que la lubricación llegue a esta zona que está en contacto con un buje sobre el cual rota ese cigüeñal, ¿no es cierto? Entonces esa lubricación sirve a los efectos de generar, digamos, un espesor de fluido entre esta superficie cilíndrica y el buje, que sería la hembra, de manera tal que no haya contacto metal-metal. ¿Qué les quiero decir? Que por cuestiones de diseño, los elementos concentradores de tensiones a veces no tenemos forma de eliminarlos. Lo que sí podemos ver es de tratar de disminuir el efecto de concentración de tensiones, pero no podemos no poner el agujero de lubricación. A eso iba. En el caso de una rueda dentada,
No, perdón. Íbamos a hablar de, les iba a mencionar otras causas de concentración de tensiones. Por ejemplo, si ustedes recuerdan las imágenes que vimos de la fotoelasticidad, vieron cómo donde se producía la aplicación de la carga concentrada, se veía una mayor distorsión, digamos, de las imágenes, y esa mayor distorsión corresponde a un mayor valor de la tensión local. Por eso dice que dentro de otras causas de concentración de tensiones, en el primer punto habla de los puntos de aplicación de las cargas concentradas. ¿Correcto? Que nosotros sabemos en realidad que cargas puntuales concentradas no existen, porque siempre las cargas se transmiten a través de superficies, ¿no? Esas superficies podrán ser más grandes o más chicas, pero nunca van a ser puntuales, es decir, de una superficie nula, a eso iba, ¿no? También en el caso de las ruedas dentadas, o como muchas veces se los designa como engranajes, acá tenemos el diente, por ejemplo, un diente de una rueda dentada. Las ruedas dentadas se generan por mecanizado, y acá en la base hay una entalladura, y esa entalladura, por ejemplo, para este caso que tenemos presentado en esta transparencia, el factor de concentración máximo corresponde a 2.16. O sea, fíjense que desde el punto de vista mecánico y a modo de simplificación, los dientes de una rueda dentada se estudian a flexión. Se estudian como si se tratase de una viga empotrada, y esta sería la sección de empotramiento, en donde está sometida en un extremo a una carga P, que es la carga que le transmite la otra rueda dentada que trabaja con ella, ¿no? Entonces, evidentemente, vamos a tener ahí un diagrama de momentos, y en la sección de empotramiento vamos a tener un incremento de la tensión dado por este factor de concentración teórico, que en este caso vale 2.16. Es decir, que la tensión nominal, que yo la calcularía como la relación entre, les decía, el momento flector y el módulo resistente para ese diente, la tengo que multiplicar por 2,16. Es decir que más que se duplica el valor de la tensión, ¿no? Fíjense qué interesante esta cuestión que vamos a ver acá. Otro aspecto de crucial importancia sobre la concentración de tensiones es la terminación superficial que hay en las piezas. O sea, las piezas, cuando las mecanizamos, en función del tipo de herramienta y de las condiciones de corte que yo utilizo, las puedo dejar muy mal terminadas, es decir, muy rugosas, o las puedo dejar con una terminación espejo. Cuanto más espejo es la terminación de una superficie mecanizada, voy a tener una menor concentración de tensiones en términos de la terminación superficial. ¿Por qué les comento esto? Nosotros ahí en el instituto, en el INTI, tenemos un grupo de trabajo que analiza piezas que fallan en condiciones de servicio, ¿no es cierto? Entonces muchas veces llegan a ese laboratorio implantes que se utilizan en humanos, ¿no es cierto? Pueden ser, por ejemplo, prótesis de cadera, pueden ser prótesis de rodilla, distintos tipos de
de elementos metálicos que se utilizan para sustituir partes óseas que fueron que tuvieron que ser reemplazadas por desgaste o por alguna otra cuestión, ¿no? Entonces, muchas de esas piezas lamentablemente fallan. ¿Qué significa que fallan? Por ejemplo, que la pieza se fractura. Una prótesis de cadera se fractura en dos partes y evidentemente si se fractura en dos partes, la persona lo vive como si se le hubiese fracturado el hueso. Es como que la parte ósea queda separada de la cadera, el fémur queda separado de la cadera. Muchas veces esas fracturas son inducidas porque las probetas presentan mala terminación superficial o porque todas las prótesis llevan un grabado que se realiza por láser que permite identificar al fabricante de la prótesis y después hay datos que hacen a la trazabilidad de la prótesis. La trazabilidad se refiere a, por ejemplo, en qué planta fue fabricada, qué día, dentro de qué lote de producción, etcétera, ¿no? Esos grabados por láser a veces generan modificaciones superficiales que se traducen en un efecto de concentración de tensiones y la pieza termina fallando, iniciando una falla en esa zona y bueno, con el paso del tiempo se va generando una fisura, que esa fisura va avanzando hasta que se llega a un punto que la prótesis se fractura en una sección de falla, ¿no es cierto? Entonces, lo importante que es la terminación superficial y por eso les quería mostrar este video, ¿no? Fíjense cómo se ven las rayas del mecanizado ahí, ¿no? Ahora nos van a mostrar los valores de rugosidad que dan una idea del espejado de la superficie. Ahí están midiendo la rugosidad concretamente. Fíjense cómo se pasó de 6.3 a 3.8 en función básicamente de modificar el filo de la herramienta y las condiciones de corte. Acá tenemos una superficie vibrada a la izquierda, una superficie muy pulida a la derecha. Acá están analizando una mala condición de montaje de la herramienta y cómo eso afecta a la terminación superficial, ¿no? Ahí nuevamente nos presentan los valores de rugosidad. Discúlpenme que me olvidé de sacarle el audio al video y no sé si ya se habrá escuchado bien cuando hablé superpuesto, ¿no? Pero básicamente ahí lo que estuvimos observando vieron que eran 3 videos en paralelo, en donde la herramienta de corte lo que tiene es una diferencia en el filo de la herramienta. Y al haber una diferencia en el filo se puede trabajar a diferentes condiciones de corte que te permiten obtener una superficie más pulida, ¿no? Más espejada. Bueno, ahora vamos a ver un proceso de fresado en donde también nos van a mostrar
cómo es el proceso de evaluación de la superficie a través de la medición de rugosidad. Ahí se llevan la pieza con un magnético, la levantan de la máquina y van al taller de metrología o al laboratorio, ¿no? Y ese es el rugosímetro. El rugosímetro tiene un palpador que con ese palpador levanta la microgeometría, ya se ve el gráfico. Y bueno, no alcancé a leer el valor de rugosidad. Ahora cambiaron las condiciones de corte para mejorar esa condición de rugosidad. Ahora tenemos un valor de rugosidad de 0.9, el valor de rugosidad media aritmética RA. Y en una tercera condición de trabajo que están analizando, pasamos ahora a un valor de 0.2. El anterior era 0.9, ¿no? Bueno, acá lo que nos muestran es concretamente esas alturas, son los valores de rugosidad, cómo fueron disminuyendo con el cambio de herramienta, ¿no? Esta es otra geometría diferente. Fíjense cómo cambia el sonido, inclusive, ¿no? Del corte. ¿No me escuchan? No, el sonido de la máquina. Ah, ¿no escuchan el sonido? No. Bueno, no sé por qué no se oye entonces. Bueno, después cuando entiendo que bueno, que el sonido yo lo estoy escuchando perfectamente, así que considero que va a salir en la grabación y bueno, cuando lo suba al canal ahí estará el... Y si no, bueno, les pasaré los videos para que los puedan oír, ¿no? Es decir, que la rugosidad es un factor que contribuye a la concentración. Sí, tal cual. Inclusive, ¿sabés qué? Emiliano, ahora me doy cuenta que yo casi que a ustedes cuando como oigo el sonido, no los escucho cuando hablan. Pero sí, como les decía, la terminación superficial influye de manera decisiva sobre la concentración de tensiones. Más allá, todo lo que vimos antes eran factores geométricos, estos son microgeométricos. O sea, como que tenemos una concentración de tensión debido a la macrogeometría, llamémosle, pero también la hay debido a la microgeometría, ¿no? Entonces a todos esos aspectos hay que tener en cuenta cuando se diseña una pieza para que esa pieza no falle en condiciones de servicio. Profe, en el anterior que presentó era por los rayos láser que lo modificó, ¿no? ¿Cómo con los rayos láser? Que lo marcaban, dijiste, con los rayos láser, ¿El equipo que medía? Claro, salía con fallas, había fisura de los Sí, pero el equipo ese de medición es un equipo mecánico, ¿eh? Es un equipo que tiene un palpador y ese palpador, como el equipo lo que hace es proveerle de un desplazamiento longitudinal. Ese palpador es un cono de diamante que tiene un radio muy pequeñito en la punta y que lo que hace es seguir, digamos, los picos y los valles de la superficie, porque la superficie mirándola a simple vista le parece que es plana, pero no es plana. Hay una microgeometría.
La microgeometría depende del mecanizado, depende del filo de la herramienta y de las condiciones de corte. Y con este instrumento, con el rugosímetro, lo que se hace es levantar ese perfil y después asignarle un valor, por ejemplo, la rugosidad media aritmética o la rugosidad total, para caracterizar esa microgeometría. Después, en todo caso, veo de buscarles algún... O no, lo que voy a hacer, les voy a pasar un apunte que tengo sobre rugosidad para que lo puedan ver más en detalle. Bueno, acá esta expresión, la 18, tenemos la tensión máxima calculada con el factor teórico de concentración de tensiones y la tensión nominal, ¿no es cierto? Ahora, acá hay algunas consideraciones muy importantes e interesantes de hacer. Y empiezan en esta transparencia. Fíjense. La experiencia práctica demuestra que los valores de K sub T, o sea, los valores de concentración de tensiones en la práctica, son menores que los obtenidos por cálculo. Acuérdense que hasta ahora solamente nos concentramos en factores K sub T obtenidos a través de la teoría matemática de la elasticidad. ¿Está bien? Ahora, los distintos materiales, presentan un comportamiento diferente frente al hecho de una concentración de tensión. Tal es así que los materiales dúctiles, ¿a qué llamamos un material dúctil? Un material dúctil es un material que cuando, por ejemplo, sobre una probeta de ese material se hace un ensayo de tracción, el material, antes de separarse en dos partes, porque el objetivo de los ensayos de tracción concretamente es fracturar la probeta, antes de separarse en dos partes el material se alarga acompañando la deformación. Y dependiendo del tipo de material, se puede alargar, puede tener un alargamiento a la rotura de un 20, 25, 30%. En cambio, hay otros materiales que vos los vas cargando y se rompen de manera abrupta y se separan de manera frágil. Entonces, en los materiales dúctiles vamos a ver que hay en alguna medida una estricción del material en la zona donde un poco más adelante en el tiempo se va a producir la fractura y se va a generar una suerte de copa. Es decir, el material en la zona de la fractura va a disminuir la sección. En cambio, los materiales frágiles, la sección de fractura tiene el mismo diámetro que el diámetro original de la probeta, porque la fractura es instantánea. Llega a un punto que el material frágil no tiene más capacidad de resistir y instantáneamente se fractura en dos partes, sin deformación previa. Entonces, en los materiales dúctiles hay un acomodamiento de la pieza, y esto es muy importante, que tiende a eliminar el efecto de la concentración de tensión, manteniéndose la tensión máxima por debajo de la tensión de fluencia. Y en general se puede expresar, de acuerdo a las experiencias prácticas, que las muescas que estuvimos viendo, las entalladuras, los orificios, no producen una disminución de la resistencia de los materiales dúctiles, pero sí lo que hacen es restringir su deformación de manera tal que la deformación total de rotura disminuye. ¿Correcto? Entonces, para cargas estáticas, acá en esta transparencia, fíjense que importante está marcado en negrita, ¿no? Para cargas estáticas, ¿qué es una carga estática? Es una carga que no varía en el tiempo, ¿sí?
es como si yo, por ejemplo, tengo una probeta que está colgada del techo y a esa probeta le cuelgo un peso y la dejo ahí. La dejo ahí 1 año, 2 años, 3 años. Si ese peso es tal que no genera una tensión que pueda romper la probeta va a estar siempre ahí, sometido a un estado de tensión, de tensiones normales, pero esa probeta no va a fallar. Entonces las cargas estáticas son cargas que se mantienen en el tiempo. Entonces, si yo tengo una pieza fabricada en un material dúctil y sometida esa pieza a cargas estáticas, el factor de concentración de tensiones no se tiene en cuenta. Por el contrario, si tengo una pieza fabricada en un material frágil y esa pieza está sometida a cargas estáticas, tengo que tomar en consideración el factor de concentración, porque el material no tiene la capacidad de eliminar el efecto de concentración. Y en tercer lugar, cuando las piezas están sometidas a cargas variables, que está lleno de piezas funcionales que están sometidas a cargas variables, por ejemplo, podemos citar un eje de un tren, de un vagón de tren. Ustedes imagínense, un eje de un vagón de tren es un eje que en los extremos tiene 2 ruedas, ¿no es cierto? Cada vagón tiene no sé qué cantidad de ejes, me imagino que no menos de 4, quizás tenga más. Si yo analizo un solo vagón, ese vagón tiene un peso. Encima de ese vagón, los vagones transportan carga, que pueden ser personas, pueden ser, qué sé yo, frutas, pueden ser minerales, lo que fuere. Y evidentemente que los trenes nosotros los usamos para trasladarnos. Entonces, ese eje en realidad no está sometido a una carga estática, porque ese eje avanza y rota. Al avanzar y rotar, el estado de tensión sobre el eje se va modificando. El eje está sometido a tensiones variables. Y piezas de materiales dúctiles que están sometidas a cargas variables, cuando fallan, el tipo de superficie de fractura que aparecen es como si se tratara de un material frágil. Entonces, como los materiales dúctiles frente a cargas variables se comportan como materiales frágiles, ahí tenemos que considerar el efecto de concentración de tensiones. Y bueno, les vuelvo a recordar que el factor teórico de concentración de tensiones K sub T, del cual venimos hablando hasta el momento, que lo obtenemos a través de aplicar la teoría matemática de la elasticidad, se obtiene considerando exclusivamente la geometría y el tipo de carga. Bajo ningún punto de vista, esa metodología contempla el material con el cual está fabricada la pieza. Entonces, esos factores K sub T que se obtienen a través de aplicar esta teoría matemática a un material elástico ideal y que dependen fundamentalmente de la geometría o del cambio brusco de sección, por esas razones es que se los denomina factores de forma. No obstante, la influencia de un cambio brusco en la sección o de cualquier otra forma de discontinuidad, como todas las que estuvimos comentando, digamos, en la exposición de hoy, todas esas geometrías
cuando están hechas sobre una pieza y esa pieza está hecha lógicamente con un material real, no está satisfactoriamente expresada por el factor teórico de concentración. La discontinuidad, digo, ¿no? O sea, en otras palabras, que la tensión de concentración teórica no es la tensión significativa o efectiva que indica la proximidad de daño estructural, ya que el efecto de la tensión localizada depende también de las características del material y del tipo de solicitación, tanto como de la geometría o la forma de la pieza. ¿Por qué me reitero en esta condición? Porque vamos a ver que en realidad el factor que uno termina utilizando es un factor que se denomina el factor efectivo de concentración de tensiones, el K sub E, y ese factor efectivo se determina en forma experimental. Y cuando uno hace un ensayo en el laboratorio, evidentemente, como es un ensayo real, no es la resolución de un problema matemático, vamos a estar teniendo en consideración el material de las probetas que estamos ensayando. Y bueno, concretamente, esto es lo que nosotros vamos a hacer en la prueba de laboratorio, ¿no? Esta del 29 del 6, el mismo día del parcial, después del recreo. Fíjense que acá tenemos, a la derecha tenemos una probeta cilíndrica con un diámetro D minúscula que está sometida a una carga de tracción concéntrica con el eje de esta barra cilíndrica. Está sometida a una carga de tracción P mayúscula, ¿no es cierto? Y a la izquierda tenemos una barra que tiene una barra cilíndrica que tiene una entalla y en donde en la raíz de la entalla tenemos lógicamente el mismo diámetro D minúscula que tiene la barra cilíndrica de la derecha que no tiene discontinuidad. Entonces básicamente lo que se hace es ensayar ambas probetas y evidentemente, como decíamos que la discontinuidad me va a generar una concentración de tensión, esa concentración de tensión lo que va a producir es una disminución de la carga necesaria para provocar la fractura de esa probeta, aún teniendo el mismo diámetro y siendo del mismo material. Eso lo que va a significar es que este factor efectivo de concentración de tensiones K sub B va a ser mayor que 1, pero va a ser menor que el teórico K sub T. ¿No es cierto? Bueno, estas son las probetas que fabricamos con la finalidad de hacer la práctica, ¿no? Evidentemente que trabajar con probetas cilíndricas es carísimo porque lleva mucho tiempo fabricar cada probeta cilíndrica. Entonces lo que hicimos fue fabricar probetas a partir de una chapa que nos dio un compañero de ustedes, que bueno, yo ahora no me puedo acordar del apellido, que bueno, él cursó con formación plástica en el cuatrimestre anterior y bueno, trabaja en la empresa Siderar, ¿no? Entonces bueno, acá tenemos una chapa que tiene 3/10 de espesor. La probeta de arriba, esta no tiene entalla. Si mal no recuerdo, tiene 12 milímetros acá de ancho. Y bueno, acá tenemos un tipo de entalla. Acá tenemos una semicircunferencia y acá tenemos
una entalla triangular. Y lógicamente, en el interior de las entallas tenemos esos 12 milímetros, ¿no es cierto? Sinceramente que en ninguna oportunidad tuve la posibilidad de realizar este tipo de ensayos de probetas con entallas, con lo cual, bueno, veremos cómo resulta. La realidad es que de cada uno de los grupos, o sea, tenemos cuatro tipos de probetas, de cada una de ellas vamos a disponer de 4 probetas, es decir, vamos a hacer 4 repeticiones, ¿no? Porque siempre puede pasar que alguna de las probetas tenga algún defecto y ese defecto incida sobre los resultados del ensayo. Entonces uno, a medida que hace mayor cantidad de repeticiones, el peso relativo de ese eventual defecto tiende a disminuir, ¿no? Y entonces, bueno, siempre los resultados que se analizan son los resultados promedios para el grupo de probetas, ¿no? Así que, bueno, sobre estas probetas es que vamos a hacer la práctica, ¿no? Y entonces, un poco la metodología de ensayo, que acá están en 4 puntos, sería preparar, acá dice 2 juegos de probetas del material real con las barras redondas del primer juego que tienen ranuras circunferenciales con D como diámetro en la raíz de la ranura. Se está refiriendo a las probetas que están acá en este diagrama, en esta imagen, ¿no? No estoy hablando de las probetas nuestras del ensayo. Pero bueno, la metodología es equivalente, lógicamente, ¿no? En tanto que el segundo grupo corresponde a barras cilíndricas que tienen un diámetro D minúscula sin ranuras. O sea, la probeta de la derecha. Lo que vamos a hacer es realizar una serie de ensayos de tracción para los 2 juegos de probetas. En nuestro caso van a ser 4 juegos de probetas. Siendo la carga de rotura promedio para el primer juego P', mientras que la carga de rotura promedio para el segundo juego o conjunto es P mayúscula. Y el factor de concentración de tensión efectivo, K sub B, va a ser la relación entre estas dos cargas de rotura, P y P'. Por eso yo les anticipaba y les decía, bueno, en teoría la carga P' tendría que ser menor para el mismo material con el mismo diámetro en la raíz de la entalla por el efecto de la concentración de tensión, ¿no? Vamos a ver qué resulta, porque en realidad nosotros tenemos un material dúctil. Y después hay otras cuestiones también a tener en cuenta, ¿no? Bueno, entonces, en función de los que comentaba, evidentemente que el factor K sub B va a ser un factor mayor que 1, ¿no es cierto? ¿Qué se observa con este método experimental? Que el factor de concentración de tensión efectiva es función de la geometría, pero también de las propiedades mecánicas de los materiales y del comportamiento mecánico de los materiales. Dado que la existencia de la entalla va a producir un aumento de las tensiones, la tensión de falla en la probeta con entalla va a originar una carga menor. Y entonces ensayos realizados con probetas comunes y similares con discontinuidades, esto ya yendo al tema de cargas variables, revelan que estas últimas tienen un límite de fatiga menor que va a depender del tipo de entalla y del material de la probeta. Nosotros el tema de fatiga muy probablemente sea el último tema que desarrollemos durante la cursada, ¿no? Entonces, de acuerdo a todo lo que venimos comentando, la concentración efectiva de tensiones la podemos considerar como la suma de la tensión nominal, ¿no es cierto?, la que calculamos a través de las fórmulas de la resistencia de los materiales
o la que ocurriría en la pieza en el caso que la pieza no tenga la discontinuidad, esa sería la tensión nominal, y a esa tensión nominal le sumamos una fracción del incremento de la tensión máxima teórica que ocurre en la sección con la misma discontinuidad con respecto a la nominal. Lo que estamos queriendo decir, en el fondo, lo que venimos diciendo siempre, es que vamos a tener una tensión incrementada por el factor efectivo de concentración respecto de la tensión nominal. Ahora, ¿a ustedes qué les parece? ¿Qué es más fácil? ¿Obtener los factores teóricos o los factores efectivos? Y los teóricos. Los teóricos son mucho más fáciles. Imagínense, inclusive con la capacidad de cálculo que hay hoy, cuánto más simple es, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si nosotros utilizáramos siempre factores de concentración teóricos, tenemos el riesgo de sobredimensionar las piezas, ¿no es cierto? Porque como esos factores teóricos son más altos que los efectivos y no dependen del material, las piezas siempre, si nosotros dimensionáramos con esos factores, las piezas siempre serían más grandes de lo que deberían ser. Entonces, para tratar de simplificar el abordaje hacia el factor efectivo que nos implica tener que realizar para cada modelo de pieza un ensayo práctico con todas las dificultades que eso conlleva, es que Peterson define el coeficiente de sensibilidad a la entalladura, que relaciona ambos factores. O sea, Peterson define el coeficiente Q como la relación entre K sub E menos 1 sobre K sub T menos 1. De donde es posible obtener el factor K sub E en función de Q y de K sub T. Es lo que se ve en la función, en la expresión 23. Alguno me podría decir, pero Daniel, Peterson lo único que hizo es un cambio de variable. Porque está bien. ¿De dónde sacamos ahora el factor Q, no? Porque sí, el factor K sub T, vamos a un libro que está lleno de libros plagados de estos diagramas, en donde podemos determinar el factor K sub T, ¿no? ¿De dónde sacamos el factor Q? Bueno, antes de llegar a de dónde sacamos el factor Q, vamos a ver algunas consideraciones. Si Q fuera 1, ¿qué significa? Que el factor efectivo y el teórico son iguales, ¿no es cierto? Y si Q es igual a 0, significa que el efectivo es igual a 1. O sea, en el primer caso, Q igual a 1, el material se comporta como un material ideal, por cuanto los factores teóricos y efectivos de concentración tienen el mismo valor. En el segundo caso, si Q es igual a 0, lo que significa que K sub E es igual a 1, quiere decir que el material es insensible a la existencia de la discontinuidad. ¿Está bien? Y bueno, acá tenemos este diagrama que nos aporta Peterson, que nos da el valor de Q en función de un radio de una muesca, que el radio de esa muesca puede ser, por ejemplo, el radio en el fondo de una ranura, puede ser un radio de empalme, puede ser el radio de un agujero. Y en este diagrama tenemos curvas correspondientes al factor Q para tres tipos de materiales: para aleaciones de aluminio, para aceros recocidos con dureza Brinell menores de 200 y para aceros con dureza Brinell mayor a 200. Entonces, evidentemente, hay diagramas, digamos, con
de estos diagramas de Peterson con mayor variedad de materiales, en donde vamos a tener los factores Q. Entonces, simplemente trabajando con diagramas que nos den los valores de K sub T y de Q, podemos obtener los valores de K sub E, es decir, los coeficientes efectivos que son los que vamos a utilizar en nuestros cálculos. Bueno, hay otro aporte también hecho por Searson, pero bueno, es más escueto porque está dado solamente para ceros, en donde es posible determinar el valor del coeficiente efectivo de concentración de tensiones, conocido el teórico, y en función de si el acero tiene menos de 200 Brinell de dureza o tiene más de 200 Brinell de dureza. Es decir, que hay distintos diagramas dentro de la bibliografía que nos acercan una solución al problema en el hecho de la determinación práctica del factor K sub B. Bueno, por último les quisiera comentar algunos métodos prácticos que se utilizan para atenuar los efectos de la concentración de tensiones, ¿no? ¿Por qué? Porque un problema que se presenta comúnmente en la ingeniería es la necesidad de reducir el efecto de la concentración de tensiones a un valor de tensión por debajo de la que puede causar una falla por fatiga. O al revés, si nosotros queremos elevar el límite de resistencia a la fatiga con el mismo objetivo, ¿no? ¿Me oyen bien? Sí, se escucha bien, profe. Gracias. Entonces, a continuación vamos a enumerar algunos de los procedimientos que se pueden utilizar para reducir los efectos perjudiciales de las tensiones localizadas, ¿no es cierto? Tensiones localizadas, en alguna medida, no quiero decir que sea un sinónimo de concentración de tensión, pero bueno, es una idea asociada, ¿no? Si hay una concentración de tensión, evidentemente va a haber una tensión localizada aumentada, incrementada. Entonces, un aspecto que ya lo estuvimos analizando es que, por ejemplo, cuando hay un empalme entre dos secciones, una manera de reducir la concentración de tensión es disminuyendo la brusquedad del cambio de sección mediante curvas de empalme, mediante la utilización de curvas de empalme que tengan un mayor radio. ¿Correcto? La segunda opción, disminuyendo la rigidez de la pieza en las cercanías de la zona de concentración. Si yo disminuyo la rigidez de la pieza, lo que va a suceder como efecto directo es que el material se va a deformar más, pero tomando una carga menor, y eso lo que va a hacer es disminuir el efecto de concentración. ¿Cómo se hace prácticamente eso? Eliminando material o reemplazando el material por otro que tenga un menor módulo de Young, un menor módulo de elasticidad longitudinal, de manera tal que el diagrama de tracción sea menos vertical, y entonces para un mismo valor de tensión tenemos una mayor deformación y eso genera una tensión localizada menor. Otra forma que tenemos para atenuar los efectos de la concentración de tensiones es aumentando la resistencia a la fatiga del material, haciendo sobre la superficie un trabajado en frío. Esto se puede hacer con una técnica que se conoce como roll varnishing o también por granallado. Ahora vamos a ver un video del roll varnishing.
Estos procesos, tanto el de roll varnishing como el de granallado, que significa el granallado es impactar sobre la superficie del material con perdigones metálicos para generar, tanto en un caso como en el otro, tensiones superficiales de compresión que aumentan la resistencia a la fatiga. Otra manera de aumentar el límite de resistencia a la fatiga es utilizando aleaciones y tratamientos superficiales, como ser tratamientos de cementación, de nituración, que generan un endurecimiento y también tensiones de compresión. Y otra cuestión que ya la hemos mencionado cuando nos referimos a la terminación superficial, es que podemos reducir la concentración de tensiones que pueden generar procesos de arranque de viruta cuando se utilizan herramientas desafiladas y o condiciones de corte inadecuadas, reemplazando esos procesos que estuvieron, digamos, mal hechos por procesos realizados en las condiciones correctas, es decir, con herramientas con los filos adecuados y herramientas trabajando en las condiciones de corte adecuadas, ¿no? Bueno, en este video, y que corresponde a la última transparencia, bueno, de esta clase de hoy, les voy a mostrar cómo es este proceso de roll varnishing, que lo que también se lo suele denominar ball varnishing, que se trata de una herramienta que lo que hace básicamente es un proceso de compresión en la superficie, y ese proceso de compresión disminuye la rugosidad de manera muy significativa, deja la superficie terminada a espejo y genera un estado de tensiones de compresión en la superficie. Ahí nos están mostrando el grado de rugosidad. Ese es el tipo de herramienta. Fíjense que la herramienta, si bien está aplicada en un torno CNC, no desprende viruta. Es una herramienta que genera una deformación plástica. Y la herramienta es un rodillo muy duro. Bueno, ahí sí estaban arrancando viruta, ¿no? Y en la misma máquina herramienta lo que hacen es repasar la superficie. Fíjense cómo cambia el brillo. Y bueno, mediante esta deformación plástica, como les decía, fíjense que a la izquierda cómo es el diagrama de la superficie y cómo luego del ball varnishing la superficie prácticamente queda perfectamente lisa, ¿no? Ahora vamos a ver lo mismo, pero en un proceso en el interior de un orificio. Hay herramientas también para generar estas deformaciones en el interior del material, ¿no? Y bueno, evidentemente que el efecto es del mismo tipo, ¿no? Fíjense el diagrama de rugosidad a la izquierda y el diagrama de rugosidad a la derecha. Y los valores que son de RA 1.20 a un RA de 0.08, ¿no? Lo que se ve acá. 1.20 a 0.08. Y bueno, acá cortaron la pieza por la mitad y fíjense cómo cambia el brillo, ¿no?